Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Vamos bien. De hecho, cuando sabemos eso como fundamento, ya nosotros sabemos que de alguna manera todo lo que está en la Biblia apunta a ese eje, ¿verdad? A ese eje central, que lo podemos representar con una cruz o podemos representarlo simplemente con el nombre de Jesucristo o de la manera que usted quiera, pero de eso trata este libro, la Biblia, de Jesucristo, nuestro Señor. Y de manera, digamos, general, la Biblia se divide en dos grandes secciones. ¿Cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son preguntas de niños, ¿verdad? Eso es ABC. Bien. ¿En qué sentido habla entonces de Cristo el Antiguo Testamento? En futuro, en alguien que vendría. Y el Nuevo Testamento, en presente y pasado, ¿verdad? En presente y pasado. ¿Por qué? Tiene algo en futuro, por ejemplo, la Anunciación a María, cositas pequeñas, pero en presente y pasado, porque habla de el ministerio de Cristo per se, con detalle, puntual, especialmente los evangelios, y después los resultados de ese ministerio de Cristo son presentados en las cartas generales y en las cartas particulares del Nuevo Testamento. Así que nosotros estamos claros en ese asunto, debemos estar claros de qué trata la Biblia a grueso modo. ¿Usted sabe por qué? Porque resulta difícil entender los detalles en las Escrituras si no entendemos el todo. No en las Escrituras, en cualquier material del mundo. Si usted no entiende lo dorsal, lo fundamental, si un agrimensor no entiende lo esencial de su carrera, él va a dar más vuelta que un trompo y nunca va a aterrizar con sus proyectos. Y si un contador no sabe cuál es la esencia de la contabilidad, siempre va a tener que estarle preguntando a otro. Lo mismo que pasa con un administrador o con un médico, con quien sea, con un biólogo, con quien sea. Si no conoces el eje central de tu carrera, tú patinarás y no podrás ni siquiera hacer nada de manera independiente, de manera eficiente, porque tú desconoces lo esencial de tu carrera. Así que hemos visto hasta hoy los libros históricos, es decir, el Pentateuco de manera general, y también hemos visto Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel. Esos son los libros históricos y todos ellos son preexílicos. En otras palabras, que se escribieron antes de que Judá fuera llevada cautiva a Babilonia, mucho antes. De hecho, en el libro de Samuel, que es el que apunta más cerca de nosotros de todos los libros que hemos tocado, la historia llega hasta ¿quién? Hasta David y un poquitín de la coronación de Salomón, pero básicamente hasta David, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el libro de Samuel termina en la dinastía unida. En otras palabras, en los primeros reyes que tuvo la nación de Israel como un todo antes de dividirse. Ahora bien, los libros que nosotros vamos a tratar de resumir, que son 4 libros en esta sección de media hora, vamos a ver cómo lo hacemos, son Primera, Segunda de Reyes y Primera, Segunda de Crónica. Resulta fácil porque cuando usted va a Primera de Crónica es un tratado de la vida de David. Por lo tanto, no tenemos que tocarlo porque ya lo vimos en Segunda de Samuel. Cuando va a Primera de Reyes, los primeros 11 capítulos son un tratado de la vida de Salomón. Pero en Primera de Crónicas también se trata la vida de Salomón a grueso modo, unos 5 capítulos más o menos están dedicados a la vida de Salomón, que es el rey más prominente de la nación de Israel, por supuesto, después de su padre David. Ambos libros tienen propósitos diferentes y tienen
aunque son muy similares, tienen muchas divergencias o, digámoslo así, propósitos un tanto distintos. Cuando usted va a Segunda de Crónica y lo compara con Primera de Reyes, todos los reyes que se mencionan en Segunda de Crónica están en Primera de Reyes, pero Reyes tiene más del doble de eso, porque lo que pasa con Segunda de Crónicas es que los reyes que están allí son solamente los reyes de Judá, mientras que a la par en Israel también había reyes, pero no son tratados aquí. Se mencionan algunos porque tenían algún nexo con el rey de turno en Judá o en Jerusalén. Acuérdense que vino Saúl, vino David, y claro, antes de David hubo uno de los hijos de Saúl que reinó también por 7 años y medio en el grueso del país, y David solamente era rey en Jerusalén, prácticamente, en Hebrón. Pero después de esos 7 años y medio, David se hizo rey de toda la nación y duró 33 años reinando, y después vino Salomón, que duró 50 años reinando. Muerto Salomón, Salomón delega a Roboam, su hijo, como rey, y inmediatamente Roboam toma el reinado. Viene Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, que había huido a Egipto porque Salomón quería darle para abajo, porque él era, parece, subversivo o algo así, y le divide el reino y se lleva toda la parte norte del país, que fue lo que entonces comenzó a llamarse Israel, y la parte que le quedó a Roboam en el sur comenzó a llamarse Judá, con Jerusalén a la cabeza. Eventualmente en el norte la capital fue Samaria y en el sur Jerusalén. Eso, yo estoy hablándole a ustedes esa división de el siglo X antes de Cristo, año 940, por ahí, 920 antes de Cristo, algo así. No tengo la data exacta, pero estamos hablando en la postrimería del siglo X para entrar al siglo IX, porque allá se cuenta al revés. Antes de Cristo la fecha se cuenta al revés, como nosotros la contamos. Entonces, si usted va conmigo a Primera de Crónicas, vaya conmigo, por favor. Usted verá algunas cositas y tenemos un punto al final con este material. Un bosquejo de Primera de Crónicas podría decirse que está la cronología selecta desde Adán hasta David, desde David a la cautividad, las 12 tribus, moradores de Jerusalén, todo eso está en los primeros 9 capítulos. Después está el censo de David, etcétera, y después el reinado de David, y esas son las 3 grandes divisiones en las que vemos que se divide Primera de Crónicas. Por ejemplo, en el capítulo 1 usted va a ver descendientes de Adán, ¿ve? Descendientes de Adán, así comienza el capítulo 1, y sigue descendientes de los hijos de Noé, en el mismo capítulo 1. Después el otro título que usted ve ahí es descendientes de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé, de 3 que tuvo. Y después están los descendientes de Ismael y de Setura. Ismael, claramente, si usted se acuerda, es el hijo de Abraham que tuvo con la sierva egipcia llamada Agar, no el hijo de Sara, sino el hijo de Agar, la sierva. No el hijo de la libre, Isaac, sino el hijo de la esclava egipcia. Después vemos los descendientes de Esaú. Esaú fue uno de los 2 hijos de Isaac, que era mellizo con Jacob, ¿se acuerdan? Y después entonces en el capítulo 2 tenemos los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Pero vemos entonces que se divide por tribu. En el mismo capítulo 2, versículo 3, vemos los descendientes de Judá. Y ahí están los nombres. Después los hijos de David, capítulo 3. Después vemos los descendientes de Salomón, en el mismo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y después los descendientes de Judá, de nuevo, para recapitular hasta los tiempos de la deportación a Babilonia, más o menos, cómo vino en cabeza la tribu de Judá hasta ese momento. Después están los descendientes de Simeón, otra de las tribus. Después están los descendientes de Rubén, otra de las tribus. Después están los descendientes de Gad, otra de las tribus. Y después historia de las 2 tribus y media, es decir, algunos hombres sobresalientes de 2 tribus y media, de las 10 tribus de Israel. Y después en el capítulo 6 tenemos los descendientes de Leví. La tribu de Leví era una tribu
sin tierra, una tribu nómada, si pudiéramos decirlo así, que vivía dentro del recinto de la tierra de Israel, y de ahí eran los sacerdotes y los sirvientes del templo. Entonces, vemos después la organización de la tribu de Leví, cantores del templo nombrados por David en el mismo capítulo 6, y los ciudadanos, las ciudades de los levitas, a dónde tenían ellos asignación para vivir, porque no tenían un lote para su tribu, como había mandado Dios a Moisés. En el capítulo 7 nosotros vemos entonces los descendientes de Isaacar, y después vemos los descendientes de Neftalí. Isaacar es otra de las tribus, después los de Benjamín, después los de Neftalí, después los de Manasés, y después los descendientes de Efraín. Y volvemos a ver en el capítulo 8 los descendientes de Benjamín, aunque se menciona en el capítulo 7, la idea es extender los nombres, la lista de nombres, hasta un periodo más lejano. Y vemos en el capítulo 9, fíjense, los que regresaron de Babilonia. Lo que implica que este libro fue escrito después de que regresaron de Babilonia. Algunos dicen que probablemente lo escribió Esdras, no sabemos, no es difícil determinar quién lo escribió, el libro no lo dice en sí mismo. Lo que sí claramente, este libro tiene una bibliografía amplia. Por ejemplo, el doctor MacArthur en su libro de estudio muestra la fuente del libro de Crónicas, y les voy a mencionar, él menciona aquí 19 fuentes. El escritor de Crónicas usó 19 libros diferentes para escribir el libro de Crónicas. El primero que usó fue el libro de los reyes de Israel y Judá, y eso está por diferentes pasajes dispersos. También usó las Crónicas de David como un libro diferente, libro de Samuel, libro de Natán, libro de Gad, profecía de Ahías Silonita, profecía de Ido, libro de Samaías, libro de Ido, historia de Ido, escritos de Jehú, historia del libro de los reyes, hechos de Usías escrito por Isaías, cartas, mensajes de Senaquerib, profecía de Isaías, palabra de los videntes, palabra de Josai, instrucciones escritas por David y Salomón, y los lamentos. 19 fuentes usó el escritor de Crónicas para editar el libro de Crónicas. Y es un libro inspirado porque, bueno, no solamente así lo ha tenido el judaísmo por toda su historia, sino porque las fuentes que utilizó el escritor, muchos de ellos son, por ejemplo, Isaías, el profeta Natán, el profeta Gad, son profecías, y él las puso todas aquí en un solo libro, algo interesante. Bien, en el mismo capítulo 10, nosotros vemos la genealogía de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y capítulo 9, y en el capítulo 10 vemos la muerte de Saúl y de sus hijos, que ya lo vimos en segunda de Samuel, en primera de Samuel. Entonces, David es proclamado rey, capítulo 11, y ya desde el capítulo 11, usted va a seguir David, todo lo que hizo, todas las glorias del reino de David, sus oficiales, sus hijos, sus victorias, distribución de los músicos y de los cantores, porteros y oficiales designados por David. Estamos en el capítulo 26, capítulo 27, otros oficiales de David. Y entonces, en el capítulo 28 nosotros vemos Salomón sucede a David. Salomón sucede a David. Es decir, en el capítulo 28 nosotros vemos que se trata la historia de Salomón, pero fíjense que son 2 capítulos nada más. Entonces, cuando entramos a Segunda de Crónica, vemos también a Salomón que inaugura el libro, y nosotros vemos que todavía en el capítulo 5, capítulo 6, dedicación del templo, capítulo 7, dedicación del templo, pacto de Dios con Salomón en el capítulo 7, y otras actividades de Salomón en el capítulo 8, y la reina de Sabá visita a Salomón, una historia muy conocida, Cristo la cita incluso en el Nuevo Testamento, riquezas y fama de Salomón, muerte de Salomón al final del capítulo 9. En otras palabras, 9 capítulos más 2 capítulos de Primera de Crónica, 11 capítulos referentes a Salomón. Dejémoslo ahí.
en el capítulo 10 de Segunda de Crónica y vamos a Primera de Reyes para que usted vea cómo está dividido entonces el libro de Reyes, porque son muy semejantes, pero tienen propósito diferente. Primera de Reyes, como usted puede ver, si tiene el libro abierto, fíjense, en los capítulos 1 al 11, el Reino Unido, Reino de Salomón, el Reino de Salomón. En el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 46, el ascenso de Salomón, todo es de Salomón, hasta el capítulo 11, en Primera de Reyes. Entonces, del capítulo 12 en lo adelante, él va a comenzar, el escritor, a mostrarnos, fíjense, los diferentes reyes que hubo en ambas naciones, porque, fíjense, rebelión de Israel, capítulo 12, en el capítulo 11 al final, muerte de Salomón, en el capítulo 12, rebelión de Israel, es decir, Jeroboam, que vino de Egipto, le dio un golpe fatal a Roboam, el hijo de Salomón, que era el rey de las Naciones Unidas todavía, y eso fue al principio, eso fue comenzando el reino, y el reino se dividió en dos. Entonces, a partir del capítulo 12, el pecado de Jeroboam, miren en el mismo capítulo 12, bueno, capítulo 12, verso 25, el pecado de Jeroboam, Jeroboam es el hombre aquel que yo le estoy diciendo, y ahí comienza usted a ver la interacción de los reyes de Israel y Judá, por nombre, y la interacción de los profetas. Dios mandaba profetas porque desde el principio, desde Jeroboam, hasta que Dios destruyó Israel, no Judá, Israel, no hubo ni un rey que sirviera a Dios, ni uno, todos eran perversos, todos eran malvados, todos eran idólatras, todos eran odiosos a Dios. Y Dios le mandó profetas porque Dios era su pueblo, era su gente, y Dios le mandó uno tras otro profeta que le anunciaran la palabra de Dios, y no hubo nada. De tal manera que al pueblo de Dios, cuando anda mal, la norma de Dios era enviarle profetas. Cuando andaba bien, no era necesario enviarle profetas. Cuando usted cuenta los profetas que ejercieron en el norte y los que ejercieron en el sur, en el Reino Unido, usted va a contar como 4-1. Por cada 4 profetas que Dios mandaba al norte, mandaba uno al sur. Ahora, en la segunda mitad, en el segundo periodo, los últimos 100 años del Reino del Sur, Dios también mandó muchos profetas porque ellos comenzaron a deteriorarse, como vamos a ver en breve. Hasta aquí, nosotros vemos que hay claramente 2 reyes de Israel que ocuparon el grueso de la literatura de los reyes, que son nada más y nada menos que David y su hijo Salomón. Fíjense que en Reyes no se habla de David, no es necesario, no está ahí, pero Primera de Crónicas, casi completo, es un tratado de David, mucho más de la mitad del libro, un tratado de David. Y Segunda de Samuel entero, incluyendo parte de Primera de Samuel, es un tratado de la vida de David. El dulce cantor de Israel, el precursor, el progenitor del Mesías, del Cristo. Es a David en Segunda de Samuel capítulo 7, como vimos, y también creo que en Primera de Crónica capítulo 17 se habla de lo mismo, que Dios le promete un descendiente que saldría de él, que gobernaría sobre la casa de Jacob para siempre. Que cuando el ángel está hablando con María, vaya allá a Lucas para que usted vea de qué estamos hablando. Que por cierto, vamos a predicar un poco de eso el domingo, Dios mediante. Lucas capítulo 1, verso 26, si mal no recuerdo la cita, sí. Miren allí ese anuncio, increíble. Voy a leer desde el verso 30, porque usted sabe que el anuncio, que el ángel, que esto. Pero vamos a leer desde el verso 26, está bien. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no tema, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Yo quería llegar a ese punto. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Como vimos cuando estábamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 7, Segunda de Samuel, capítulo 7, nos podemos acordar que leímos el capítulo entero, y leyendo el capítulo nosotros vimos elementos en la promesa que Dios le dio a David que no se cumplen en ningún individuo, solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque había de ser alguien que reinaría para siempre, con nombres divinos. Dios no le da eso a los hombres, Dios le dio eso a su Hijo Jesucristo. Un nombre sobre todo nombre, Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y Él será grande y reinará sobre la casa de David. Le dará el trono a David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Hermanos, ¿será verdad todo esto o es simple fantasía esto de que Cristo reina para siempre? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, y estamos mencionándolo porque acuérdense que la Biblia no tiene sentido sin Cristo. La Biblia no significa nada sin Cristo. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted comienza a ver los anuncios del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que está en el trono de Dios, que está en la diestra de Dios, en la majestad de las alturas, y que gobierna sobre el universo. Ese es el Cristo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Un Cristo reinante que está en los cielos, en el trono de Dios a la derecha del Padre. Usted dirá, pero entonces, y esto que está pasando aquí en el planeta y todo esto, las cosas van bien, porque todo está marchando conforme al plan del que así lo planeó, que se llama Dios. Y ha de llegar un momento en el cual Él, llegado el día, llegada la ocasión, habrá un sonido de trompeta ensordecedor, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, incluyendo a Pilatos y a Herodes, según Hechos capítulo 2, cuando Pedro comienza a predicar, ¿se acuerdan? Todo ojo le verá. Muertos y no muertos. Se acabó la muerte, porque el postrer estado que será destruido, según 1 Corintios capítulo 15, ¿cuál es? La muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Porque el Señor del cielo, con solo un pestañear, le dará el golpe mortal a la muerte en su segunda venida, y no habrá más muerte. No solamente que no habrá más muerte, sino que los muertos revivirán. Todos, de toda la historia, revivirán los muertos. Esa es la esperanza cristiana, por supuesto. Nosotros hemos hablado muchísimo de la esperanza cristiana en este lugar, pero quería mencionarles al Cristo porque David y Salomón son los dos reyes que más mencionan, y sin duda que Salomón es un tipo de Cristo en el sentido de que fue el descendiente de David que heredó el trono de Israel, pero claramente Cristo era aquel a quien las profecías apuntaban. No solamente el heredero del trono de David su padre era el Cristo, sino el que gobernaría para siempre sobre la casa de Jacob. Aquí vemos, volvamos a Segunda de Crónica, capítulo 10, si mal no recuerdo fue que quedamos. Usted verá lo que acontece entonces a partir de aquí. Rebelión de Israel, capítulo 10. Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerle rey.
Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Verso 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el 3er día, según la ley, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David mira ahora por su casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Después habla de la prosperidad de Roboam, etc. Sisac invade Judá, un general para destruirla, pero Dios le dio victoria. Después vemos el reinado de Abías. Miren capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en el monte de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam dijo a Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y así sigue la treta y pleitos y enemistades, y nunca se vuelve a juntar. Miren entonces en el capítulo 14, reinado de Asa, miren el versículo 2, dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y miren en el capítulo 15, reformas religiosas de Asa, porque era piadoso, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Miren el capítulo 16, alianza de Asa con Ben-Hadad, porque Israel quería azotarlo y acabarlo, y él se unió con sus amigos de Siria para intentar disuadir y que Israel lo dejara tranquilo. Muerte de Asa al final del capítulo 16, y en el capítulo 17 vemos el reinado de Josafat. Fíjense lo que dice de Josafat también, versículos 1 al 3. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Miren el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat,
porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Qué interesante. Miren el capítulo 18. Micaías profetiza la derrota de Acab. En el capítulo 19, entonces, miren cómo termina el asunto aquí. Miren qué interesante. Algo que hizo Josafat que a Dios le desagradó. Capítulo 19, verso 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón incluso de Dios, porque él anduvo en todos los caminos de Dios. Pero en el capítulo 18 nosotros vemos que él se hace alianza con Acab. Acab fue uno de los reyes más perversos del norte, esposo de la famosa Jezabel, aquellos que persiguieron a Elías Tisbita y de los 750 profetas de Baal y todas esas historias fascinantes que encontramos en el libro de, creo que del profeta Isaías mayormente, y también en el libro de Reyes. Y Josafat, un hombre de Dios, un hombre con un corazón pulcro, hizo alianza con Acab, un malvado, un pervertido. Y a Dios no le gustó eso, pero Dios reconoció que él era un hombre de Dios. Por lo tanto, no le tomó, no lo castigó por esa alianza que hizo con él. Josafat nombra jueces. Miren el corazón de Josafat, para que ustedes vean qué tanto se parecía a David en todo esto. Versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Verso 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admonición de cohecho. Miren el versículo 9. Y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Eso es el rey a los jueces de la nación. Un extraordinario hombre de Dios, un hombre chapado conforme al corazón de su tatarabuelo David. Y miren cómo termina el capítulo 19, la última frase, dice: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Victoria sobre Moab y Amón de Josafat. De los reyes, usted va a ver en el libro de Crónicas que los reyes que fueron reformistas y que sirvieron a Jehová, se le dedica 2, 3 y 4 capítulos. Y a los que hicieron lo malo, un parrafito. Porque este libro tiene el propósito, después de que regresaron de Babilonia, porque fue escrito en o postumé a la deportación, como vemos al principio, de incentivar a los nuevos líderes de Israel para que vieran los resultados de andar en los caminos del Señor correctamente, como David y la mayoría de los reyes de Judá. Así sucesivamente usted va a ver, entonces la cosa se comienza a dañar con el hijo de Josafat, que se llamó Joram. Miren lo que dice en el capítulo 21. Reinado de Joram de Judá, segunda de Crónicas, capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres
y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. ¿Se acuerdan de ese cliché? Y murió fulano, y murió fulano, y murió fulano, y durmió fulano con sus padres, y lo sepultaron, y murió, y murió. Usted va a encontrar eso en las Escrituras como 25,000 veces. Porque la paga del pecado, ¿se acuerdan? Como lo enfatizábamos, es la muerte. Y murió Silvana, de 87 años, y dejó hijos e hijas. Voy a poner Y Juan Carlos murió de 64 años de edad y dejó 2 hijos. Y así sucesivamente. Miren, mi hermano, si hay una cosa que es segurísima que le va a pasar a usted un día de estos, es que se va a ir de este planeta. Y esa es una coletilla negra y oscura en el trayecto de las Escrituras. Una y otra vez, usted lo va a ver una y otra vez. Pero fíjense, versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro a los hijos y de plata, etcétera. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Miren el versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Ya usted ve qué tipo de corazón tenía el tipo. Y también a algunos de los príncipes de Israel. Verso 5. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Cuando se dice eso es que fue un desastre. Como hizo la casa de Acab, el ícono de la maldad. Acab, no el de Jerusalén, sino el de Israel. El esposo de Jezabel, padres de la malvada Atalía, que fue reina en Judá por un tiempo, usurpó el trono, porque tenía por mujer a la hija de Acab, Atalía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No le ponga Atalía a una hija suya, porque esta era peligrosa. Ahora bien, reinado de Ocosías de Judá, miren capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron a rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Su hijo menor, miren por qué. Porque una banda armada que había venido que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente a la hija y al rey. Es una cosa increíble. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Jehú mata a Ocosías nada duró 1 año, acuérdense. Y buscando a Ocosías, verso 9, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron cristiana sepultura, no, sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Oigan, ¿por qué lo mataron? Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder tener el reino. Entonces Atalía usurpa el trono. El mismo capítulo 23, verso 10 en adelante. En fin, ella usurpa el trono. Lo primero que hace es que mata a todos los elegibles al trono. Lo mató a todos, pero se le escapó uno. Mírenlo aquí, capítulo 24. Reinado de Joás, de Judá. Todo esto es en Judá. No estamos tocando nada de Israel del norte, porque ahí la cosa era sucia. Aquí ya usted ve cómo era, con intrigas y todo tipo de cosas, pero los reyes normalmente eran buenos. El primer malvado fue Joram,
y Atalías, ¿para qué decirlo si era hija de Acab? Pero mire lo que pasa entonces con Joás, hijo de Joram. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Todos los días de Joiada el sacerdote. Miren, vamos a leer hasta el versículo 7. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Fíjense qué bueno Joás. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Es Joás que está diciendo eso, pero quien está detrás de él es Joiada, el sumo sacerdote, haciendo las cosas, porque él era un niño, él era pequeño. Miren el versículo 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Cuando el malvado llega e impera, se opone contra todo lo que se llama Dios, hasta los templos lo quiere destruir. Eso ha sido histórico en todos los tiempos. Entonces, sigue la historia, sería bueno que usted pueda leerla. En el versículo 17 está la muerte de Joiada. Fíjense aquí en este versículo, qué pena. Verso 17, muerte de Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey lo oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas. Ojo, ¿por qué Dios le envió profeta a partir de ahora a Judá? Fíjense. Verso 18 otra vez. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Miren el verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Ese Zacarías es el que menciona a Jesús, que lo mataron al frente del templo. Hijo de Joiada, Zacarías, profeta de Dios. Verso 20 otra vez. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este es Joás, a quien su tía, la esposa de Joiada, lo había librado de la mano de Atalías cuando tenía 1 año de edad, y a los 7 años comenzó a reinar por disposición de Joiada. Y miren lo que él hace con el hijo de Joiada, porque el hijo de Joiada, que era sacerdote de Dios y profeta, le dice la palabra de Dios a él. Un desastre. Comenzó bien y terminó mal. Y así es el derrotero. Y usted va a ver reyes buenos. Otra vez podemos mencionar los nombres. Reinado de Usías, un reformista, Amasías primero. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, capítulo 25, versículo 2, aunque no de perfecto corazón. La idea es que fue más bueno que malo, pero no fue todo lo bueno que Dios quería que él fuera. Miren entonces, de Usías, versículo 3, el último párrafo dice, del capítulo, estamos en el capítulo 26, dice: el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Esos nombres son importantísimos. Nosotros dimos un sermón una vez aquí.
y demostramos que los reyes buenos tenían madres de Jerusalén o judías, y todos los reyes malos, las mamás eran extranjeras. Todos. Usted lo puede investigar después. Eso no quiere decir que no hubo reyes malos con mamá de Jerusalén, pero los que fueron buenos eran mujeres piadosas, judías. Verso 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. No dice David, sino Amasías. Es decir, él fue muy bueno, este rey fue un reformista, el rey Usías. Después viene Jotán, en el capítulo 27, y Acaz, en el capítulo 28, y después viene el rey Ezequías, el más grande de todos los reformistas, después probablemente de Josafat y David, versículo 29 al 31, más o menos, y ahí comienza entonces, en el capítulo 31, versículo 2, Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas, etcétera, y Sennacherib invade Judá. Dios lo libra de la mano del rey Sennacherib, mata, el ángel de Jehová mata, si mal no recuerdo, 185,000 soldados de los de Sennacherib, en fin, y el pueblo ve que Dios estaba con ellos. Jehová libra a Ezequías, enfermedad de Ezequías, no sé si se acuerdan de que enfermó y fue, y el profeta le dijo, mira, te vas a morir, pero él oró a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia y ahí se mete el cuchillo, porque eso era un anuncio de la deportación a Babilonia prácticamente. Muerte de Ezequías, capítulo 32 al final. Fíjense, vamos a leer ese verso 32. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritas en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Verso 33. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Oigan eso, en el lugar más prominente, claramente porque fue uno de los más grandes y más piadosos que hubo, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo, y ese fue bastante perversito, aunque al final de sus días conoció a Jehová, como vemos en los versículos 12 y 13. En fin, después viene Amón, después viene Josías, otro reformista. Josías, capítulo 34 y 35, Josías celebra la Pascua. Hacía décadas, probablemente 80 años, no recuerdo bien la fecha, que no se celebraba la Pascua de Dios, y Josías reformó aquello, restauró aquello, y muere Josías. Y entonces el capítulo 36 nos habla de los 3 reyes que estuvieron en los tiempos de la deportación a Babilonia, y los 3, uno tras otro, fueron llevados cautivos a Babilonia, y así termina la historia de tanto del libro de Crónicas como del libro de los Reyes. Y yo creo que hemos visto, en sentido general, el contenido de estos libros, pero como esencia, el libro nos muestra cómo Dios respaldó a los reyes que fueron rectos ante él, y del mismo modo, cómo desamparó a los reyes impíos de Judá. Y usted va a ver un cliché repetitivo, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová como fulano, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová como perencejo. Esa es la coletilla que usted va a ver una y otra vez, tanto en el libro de Primera y Segunda de Crónicas como en el libro de Primera y Segunda de Reyes, mayormente Segunda de Crónicas, porque Primera de Crónicas es prácticamente, aparte de las, como vimos, de las genealogías que se presentan en los primeros 10 capítulos, los capítulos 11 en adelante son una biografía de la vida de David, y los últimos 2 capítulos de la primera sobre la vida de Salomón, pero después los primeros 9 capítulos de Segunda de Crónicas son sobre la vida de Salomón. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos aprender muchas cosas en esto. Cerrando en esta noche esta plática, pudimos hacerlo, 4 libros ahí de manera general. No sé si aprendió algo, pero acuérdese que en los libros de Josué, Jueces, Ruth
Primera y segunda de Samuel, que vimos en las semanas anteriores, lo que nosotros vimos con ahínco es que todos, oiga lo que estoy diciendo, todos los más grandes hombres de Dios de aquel entonces terminaron en algún modo mal. Increíble. Todos. Samuel, Elí. Samuel no terminó con nada inmoral que se le pudiera contar, pero sus hijos fueron jueces pervertidos. La generación que vino después de Josué y Caleb, que dice el libro, no conocía a Jehová y anduvieron en sus propios caminos. Saúl comenzó excelentemente bien y duró muchos años haciendo lo correcto. ¿Y cómo terminó? Adorando a los demonios, consultando los agoreros y los medium y las pitonisas y los astros y el horóscopo y toda esa porquería, y terminó asesinándose él mismo después de la vergüenza cuando Dios lo abandonó. Y David, qué desastre. Estimado a los ojos de Jehová, ¿sí o no? Muy estimado a los ojos de Jehová, pero con una familia que daba asco, pena y vergüenza, si se le pudiera llamar familia. Porque un individuo que tenga 50 esposas y 20 y tantos hijos e hijas, yo no sé si pudiéramos decirle a esa familia. Vamos a dejarle ese calificativo para ayudarle, pero la idea es que su descendencia fue un desastre mayúsculo. Hombres de Dios, ¿verdad? Josué y Caleb y los ancianos de Israel, hombres de Dios, esforzados, y sus hijos no conocieron a Jehová. Elí, sumo sacerdote de Dios, un hombre de Dios que instruyó a Samuel, uno de los más grandes de los profetas de todos los tiempos, y los dos hijos de Elí terminaron regándola, pero de una manera grosera. Lo mismo que los dos hijos de Samuel, lo mismo que los hijos de David. ¿Y qué vemos entonces en los reyes? Vemos que algunos sirvieron a Jehová y otros no sirvieron a Jehová. Vemos también que este rey bueno, digamos Josafat, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, deja un descendiente llamado Joram, que fue malvado. Y así se repite una y otra vez la historia. Yo creo que una gran lección que nosotros vemos en todo esto es que es muy difícil pasar la antorcha a la próxima generación. Lo hemos repetido 3 veces, en 3 clases o 4 diferentes. Es muy difícil pasar la antorcha a la próxima generación. Por lo tanto, debemos hacer esfuerzos no solamente de oración, mayúsculos, como vemos en Deuteronomio capítulo 6. Repítele la palabra de Dios cuándo y dónde. Al acostarse, al levantarse, cuando ande por el camino, ponle los dinteles de la casa, pónselo al frente, los ojos, hasta por los codos, que lo boten hasta por las narices. Allá ellos lo que hagan después, pero esa es tu responsabilidad, como padre, como abuelo, porque es a sus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, como decía creo que Lenin el domingo, mandamos a nuestros niños 30 y pico de horas a la escuela y pensamos que 20 minutos efectivos, si no 15, en una sección de escuela dominical van a resarcir la contaminación abundante que ya le hemos metido en la escuela a esos muchachos. No va a funcionar. En la casa, noche y día, cuando haya chance, toma todos los momentos y las ocasiones posibles para recordarles a ellos la palabra de Jehová nuestro Dios, porque esa es la única manera como los hemos de librar y guardar de la presión, del encaje, ¿verdad? Del bloque, la presión que le pone el mundo día a día. Y nosotros pagamos para que el mundo no lo amolde.
Yo pago unos cuartos por los hijos míos para que sean amoldados por el mundo. Porque hay que hacer lo que se hace, ¿verdad? En la escuela. Bueno, pero en mi casa tienen que tener Biblia, oración y métale más Biblia. O lo perderá. Muy difícil pasar la antorcha a la próxima generación. Que no te pase a ti porque has sido advertido y advertida de parte de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tus memorias, por tus crónicas tan extraordinarias y fascinantes, Señor, que nos instruyen, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, vemos cómo fallaron muchos grandes, muchos monarcas, muchos profetas y sacerdotes y sumos sacerdotes, hombres de guerra, hombres de Dios, de temple, pero fallaron al transmitirle tu palabra a la próxima generación. Señor, líbranos a nosotros de no fallar. Que no se diga de nuestros hijos como se dijo de la generación que vino después de Josué y Caleb, que vino otra generación que no conocía a Jehová. Y que no pase con nuestros hijos lo que le pasó a Josafat, que después de haber sido un hombre de oración a Dios y un hombre de Dios, entonces su hijo Joram, que le sucedió en el trono, fue un malvado. No, Señor, que no nos pase así. Si hasta hoy, Señor, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, convéncenos, confírmanos, ten misericordia de nosotros, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, Señor, pero la carne es débil. Y después que hemos pasado 8, 10, 12 horas en el trabajo, lo menos que tenemos deseo es de sentarnos con nuestros niños a disertarle la palabra de Dios y a orar con ellos. Lo sé, Señor, lo sabemos, pero ayúdanos, Señor, a abogar por ello y a mostrarles a ellos que para nosotros es más importante el pan que viene del cielo que el pan cotidiano. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a modelar a nuestros hijos, Señor, que lo más importante para nosotros no es que ellos coman y se vistan, sino que lo más importante en nuestros corazones es que ellos sean hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros a no ser como nuestros padres, que no lo hicieron bien, Señor, porque persiguieron las cosas de este mundo, porque estaban enfocados en las cosas materiales, las cosas que se ven, las cosas que perecen, las cosas que son vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Sino ayúdanos a nosotros, Señor, por favor, te lo pedimos desde lo profundo de nuestro ser, a aquellos que dependen de nosotros en cuanto a la formación cristiana y bíblica, Señor, a invertir en ellos el tiempo y los recursos necesarios para que ellos sean formados en el conocimiento de Dios, y que no se diga de nosotros que nuestros hijos no conocieron a Jehová. Líbranos, Dios. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén y amén.